Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de los Andes y vamos a continuar con nuestra serie de videos de lectura crítica. Ya tuvimos 5 preguntas típicas de la prueba de lectura crítica, también tuvimos todo sobre la prueba y el turno de hoy es para estrategias de comprensión lectora. Así que, comencemos. Vamos con la primera estrategia. La primera estrategia está relacionada con elegir buenas fuentes de información. Muchos de ustedes me han dicho, bueno Juan, ¿será que si yo leo libros me va mejor? ¿Será que qué tipo de textos tengo que elegir? Bueno, a ver, les cuento. Como ustedes saben, hay dos tipos de textos, continuos y discontinuos. La mayoría de preguntas son sobre los textos continuos, pero ojo acá porque es muy importante. Estos textos son de menos de 500 palabras, es decir, que estamos tratando con textos cortos. ¿Qué tipos de texto, qué fuentes de información ustedes pueden elegir? Bueno, hay un ejercicio muy simple. Como ustedes saben, el ICFES ha subido una serie de cuadernillos, entonces lo que ustedes pueden hacer es buscar esos cuadernillos y ver de dónde sacan los textos. Ahora, acá en algunos recomendados. El primero, hay una revista de cultura que se llama El Malpensante. Esta es una revista muy interesante porque aborda temas de cine, música, teatro, bueno, etc. Y el segundo son las columnas de opinión, especialmente El Tiempo y El Espectador. Hay una columnista que me gusta mucho y es Piedad Bonet, así que se la recomiendo. En cuanto a los textos discontinuos, les tengo 3 recomendados. El primero es El Caricaturista Matador, que le hace, digamos, un poco un humor gráfico con la política. El segundo es también un caricaturista que se llama Kino, él fue el creador de Mafalda y de Mundo Kino. Y el tercero es Bill Watterson, él fue el creador de Calvin y Hobbes, así que recomendadísimos. Bueno, hay un último consejo en este punto que no tiene mucho que ver con los textos que les van a salir en la prueba, pero como ustedes saben tenemos que mejorar nuestra capacidad de evaluar argumentos. Entonces acá van 2 formatos que les recomiendo. El primero son los videos de crítica, como los de La Puya, donde ella toma una posición, digamos, frente a una temática que es polémica y la defiende con argumentos. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes ahí? Entren a evaluar estos argumentos. Y el segundo es un formato de debate. A mí me gusta mucho Partida W, donde toman a una posición también que es polémica y toman a alguien que defiende un punto y a alguien que defiende un punto diametralmente opuesto. Entonces entren ahí porque es muy interesante, ustedes pueden evaluar los argumentos, evaluar sus fuentes de información y finalmente construir un criterio propio. Así de simple. Listo, vamos con la estrategia número 2. La estrategia número 2 tiene que ver con realizar una lectura comprensiva. Muchas veces nosotros le preguntamos a nuestro profe de lectura, a nuestro profe de lenguaje, bueno profe, ¿yo qué podría hacer? Y dice, no, pues lea un libro. Y digamos que esto en parte es cierto, pero hay que complementarlo. Cuando nosotros leemos un libro de manera pasiva, es decir, cuando nosotros simplemente leemos el libro por terminarlo, leemos un artículo, simplemente que ya va a llegar al final, pues no estamos haciendo un muy buen ejercicio de lectura y no estamos mejorando nuestras competencias lectoras, que es lo más importante. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Hagamos unidades de lectura. ¿Qué quiere decir eso? Tomen un texto corto, una columna de opinión puede ser, y empiecen a hacer la lectura comprensiva párrafo por párrafo. Eso es una unidad de lectura. Entonces, para cada párrafo digan, bueno, ¿qué entendí? ¿Qué quería decir el autor acá? ¿Cuáles son los personajes? Ese párrafo es de introducción, es de conclusión, es de transición. Acá me están presentando un argumento. Bueno, ¿qué están haciendo en ese párrafo? Y listo. Con ese ejercicio ustedes se darán cuenta que mejorarán su comprensión lectora y a la final cuando ustedes evalúan párrafo por párrafo es como tener piezas de un rompecabezas y finalmente les va a quedar más fácil entender la globalidad del texto. Así de simple. Vamos con la tercera estrategia. La tercera estrategia es ser crítico frente a un texto, lo que es la lectura crítica como tal. Entonces ya no estamos hablando de, bueno, qué puedo inferir, qué puedo concluir, qué puedo deducir, qué me dicen explícitamente, sino que tenemos que ir un poco más allá del texto y evaluar el contexto del autor y el contexto donde se escribió el texto. Es decir, si digamos es una columna de opinión, de pronto cuál es la ideología política del autor, en qué tipo de diario se publicó, qué nos quería decir el autor, en qué época se publicó, si esto tiene relación con su discurso, bueno, en fin. Y ya, acá hay un ejercicio muy interesante y es que ustedes pueden tomar una noticia, la misma noticia, léanla desde un diario de una postura de derecha y también desde un diario de una postura un poco más de izquierda y compárenlo, ¿listo? Ahora, algo muy importante que quiero decirles acá y es que ustedes saben que el ICFES a veces trata temas, sobre todo en lectura crítica, que digamos son un poco polémicos. Entonces, por ejemplo, matrimonio igualitario, adopción homoparental, prostitución, aborto, y nosotros podemos tener un criterio ya definido y una postura definida frente a estos temas, lo cual está bien, pero si nosotros queremos hacer un ejercicio bueno de lectura crítica tenemos que ser imparciales. Por ejemplo, si ustedes les dicen, estamos hablando sobre el aborto, no sé, y les dicen cuál es la postura del autor, ustedes pueden estar tan sesgados
o pueden estar, digámoslo así, como tan pensando en su postura que simplemente van a colocar lo que ustedes piensan y no lo que el autor quería decir. Entonces, para hacer este ejercicio de lectura crítica, tenemos que dejar nuestra opinión a un lado y ser imparciales. ¿Listo? Eso es importantísimo. Y ya, vamos con la estrategia número 4. La estrategia número 4 tiene que ver con la velocidad de lectura. Muchas veces nosotros tenemos el concepto errado de que tener una buena lectura comprensiva es leer un número de palabras en un minuto. Y esto no es del todo cierto. ¿Qué tenemos que hacer en realidad? Ser lectores flexibles. ¿Por qué? Hay información que ustedes pueden leer muy rápido y la entienden, pero hay otra en la que tienen que tomarse su tiempo. Por ejemplo, si les preguntan por un personaje, ustedes escanean el texto y simplemente buscan el nombre del personaje y ya. Hacen una lectura muy rápida, pero si les dicen ¿qué quiso decir el autor en esta oración o en este párrafo? Bueno, ustedes escanean el texto, buscan el párrafo o la oración y tienen que hacerlo un poco más lento, de manera detenida para poder comprender mejor. ¿Listo? Ese es el consejo, seamos lectores flexibles. Y ya, vamos con la estrategia número 5. Esa estrategia tiene que ver con entender qué se me está preguntando. Yo sé, parece la estrategia más obvia, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que hay palabras claves en las preguntas que si nosotros no las conocemos, pues nos dificultan un poco, digamos, como llegar a la respuesta adecuada, por lo menos saber de qué me están hablando, ¿sí? Es el caso de premisa, conclusión, salvedad, juicio de valor, ambigüedad. Entonces hay muchos términos que son claves. ¿Qué vamos a hacer aquí en Clases con Juan? En nuestro Facebook, en nuestro Instagram, vamos a empezar a publicar una lista de todas estas palabras, como un glosario, para que si ustedes puedan entenderlas y cuando ustedes conozcan la definición, pues va a ser mucho más fácil abordar la pregunta. Y ya, pues eso sería todo por este video. En verdad, muchas gracias por vernos. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse y compártanlo. Ya somos más de 12.000 personas, en verdad eso nos tiene muy felices. Y pues nada, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en una próxima. Chao.